están los demás. Bien, el día de hoy tenemos planificado el avance de la unidad número 4. Entonces, la unidad número 4 trata sobre los recursos con los que cuenta la empresa para poder llevar a cabo el proceso de archivo, ¿ya? O almacenamiento de documentos. Van a estar atentos, vamos a empezar leyendo, ¿ya? Este tema no es muy largo, no es complejo, es fácil, ¿no? Ya que solamente hace mención del tipo de recursos con lo que la empresa cuenta para poder llevar. No, Beatriz, hoy no tienen que exponer, era para, creo que es la siguiente clase. Es el fin de semana, si no me equivoco. Ya, pero lo vemos al final de la clase. Bien, entonces, como les decía, en este tema vemos los recursos con los que la empresa cuenta para poder llevar a cabo el proceso de archivo, ¿ya? Llevar a cabo la clasificación de los archivos, la preservación de los archivos y tanto así de los documentos para poder llevar a cabo una mejor clasificación y organización dentro de la empresa. Bien, entonces vamos a empezar ya presentando la unidad. El tema, la unidad número 4, se llama recursos básicos para archivar. Bien. Marisol, usted nos va a ayudar ya, empezando a leer. Recursos básicos para archivar. Bien. Marisol, eso léanoslo, por favor. Marisol, su audio. Ya, creo que no nos escucha. María Rosa, ¿usted nos escucha? Ya, Raquel. Dicen, todavía no se ha terminado de descargar, parece la página aquí en mi teléfono. ¿Qué página? Listen, María Rosa le habla. Ya, María Rosa. ¿No los puede leer? ¿A usted le sale? Sí, listen. Ah, perfecto. Recursos disponibles para archivar. En el mercado existe una gran cantidad de elementos que nos permitirán archivar correctamente en función de nuestras necesidades. Los más comunes son, hasta ahí me sale, listen. Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, nos menciona que los recursos existentes en el mercado, ya, porque en sí esto solo lo puedes encontrar, ustedes lo encuentran en cualquier lugar donde existan librerías o tal vez venta de muebles, ¿no? Entonces, en el mercado existen muchos recursos con los que la empresa puede contar. Veamos cuáles son los más comunes, ¿ya? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que muchos de estos los conocen, tal vez muchos lo utilizan incluso en sus hogares, ¿no? Y otros son exclusivos para el uso de las empresas, ¿no? Por su tamaño, tal vez por su complejidad, su uso y su precio. Entonces, tenemos, ¿no?, las carpetas, luego tenemos las guías, no sé si han visto una guía. Tenemos los indicadores o separadores. Tenemos las pinzas, ¿ya? Esto igual vamos a ver uno por uno más adelante. Los archivadores, vean que no es lo mismo que una carpeta, ¿no? Una carpeta y un archivador son dos cosas diferentes. Tenemos las fundas, las cajas archivadoras, vamos a ver ya diferentes estilos de cajas que hay, armarios, bandejas, ya que son bandejas apilables, el microfilm, que tal vez en nuestro tiempo ya no es muy utilizado, pero sigue siendo una opción de recurso, el almacenamiento digital,
Los códigos de barra, que también son un recurso para poder archivar. Ya vamos a ver qué uso podemos darle al código de barras. El almacenamiento de seguridad. Muy bien. Esos son entonces, ¿no? Vamos a mantenerlo acá. Tenemos 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. 13, ¿no? 13 recursos que vamos a explicar el día de hoy para que ustedes puedan bien conocer. Tal vez algunos sí lo conocen, algunos pareciesen un poco familiares y muchos tal vez van a ver a nuevos recursos que no tenían en mente, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a empezar con las carpetas entonces, el primer recurso. Ya, Raquel, por favor, ¿nos puede leer el concepto de las carpetas? Informes. Carpetas. Básicamente está formado por una cartulina de cartón plegada que permite almacenar documentos en su interior. Suelen llevar pestañas o zonas donde identificar la documentación que estamos guardando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como carpeta, ¿no? Unas cartulinas o si no un cartón plegado donde llevamos documentación en su interior y por lo general se diferencia la información mediante pestañas. Aquí tenemos ejemplos de carpeta, ¿no? Una carpeta perforada. También tenemos guías para carpetas suspendidas. No sé si ustedes han visto estas guías en su trabajo, ¿no? Aquí las carpetas se cuelgan y y esa guía nos puede ubicar dónde está la información o dónde está la carpeta que yo estoy guardando, ¿no? Por lo general aquí se lo puede hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan en el tema anterior? Veíamos de la clasificación por orden alfabético, ¿no? Entonces, en esta guía para carpetas suspendidas, podemos llevar a cabo esa clasificación, ¿no? Si ustedes ven aquí las carpetitas que están colgadas, ¿ya? Se lo puede hacer en orden alfabético, también llevando un orden numérico, ¿no? Una relación numérica. Esta vendría a ser la carpeta suspendida que se colocaría en esta guía. Y también tenemos la caja carpeta, ¿ya? Que se parece a esta carpeta con la diferencia de que esta caja se puede cerrar, ¿no? Tiene una tapita que ustedes lo ven en esta parte inferior. Esta tapita cierra e ingresa, ustedes ven este bordecito que está sobresaliendo, ingresa en este agujero, ¿no? Es decir, nos presenta una mayor seguridad que la carpeta perforada, ¿no? Porque aquí no va a ingresar polvo, tal vez si es que ustedes salen y está goteando, no existe menos riesgo de que el agua ingrese adentro, ¿no? Entonces, en función a la necesidad de la empresa, va a elegir el tipo de carpeta que va a utilizar, ¿no? Bueno, aunque también tiene mucho que ver el presupuesto que tiene la empresa, ¿no? Bien, pero aquí le mostramos por lo menos 4 opciones de carpetas para que ustedes puedan conocer, ¿no? Bien. Aquí abajo nos menciona que existen carpetas con distintos sistemas de almacenaje, ¿no? Perforadas, suspendidas, etcétera. El sistema a elegir dependerá en gran medida de las preferencias y de la ubicación física, ¿no? Porque si nosotros no tenemos mucho espacio en digamos, en nuestro edificio, o tal vez solamente tenemos una oficina o 2 oficinas alquiladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas guías tal vez nos consume mucho espacio del poco que ya tenemos, ¿no? Entonces, no sería una buena opción. O si sí tenemos mucho espacio, sí, ¿no? Entonces, esas variables son decisivas al momento de elegir el tipo de carpeta que vamos a utilizar. Bien, Luz Diana, por favor, si nos puede ayudar con las guías. Veamos qué son las guías. Buenas noches, Licen.
Guías son separadores de clasificación. Estos están formados por una cartulina de cierto grosor que permite separar la documentación, ubicada dentro de una misma carpeta. Dispone de una serie de pestañas que permiten una localización más rápida. Perfecto, muchas gracias, Luz. Entonces, esas son guías, ¿no? Son separadores de clasificación, ¿no? Vamos a verlo en esta imagen para que nosotros nos podamos ubicar de mejor manera. Bien, estas son las guías, ¿bien? Estas guías, por ejemplo, pueden ser, no sé si ustedes han visto, bueno, no es lo mismo, pero hay agendas que sí tienen estos agujeritos, ¿no? Agendas que empiezan con la A, con la B, parecido a un diccionario, ¿no? Los diccionarios también tienen agujeritos en su lado, digamos, en su lado derecho, y en función a eso ahí están todas las letras, ¿no? A, B, C, D, y ustedes meten el dedo en el agujerito y ¡plum! Lo abren y se van directamente a la letra que ustedes han elegido. Algo así son las guías, pero con la diferencia que estas guías son separadores simplemente, ¿no? Es decir, ustedes abren, por decir, la letra C y ahí pueden archivar información correspondiente a esa letra. Existe este modelo, que es guía con separación alfabética, que ya viene fabricado, ¿no? Este es como un archivador, por ejemplo, y estas guías y estas pestañitas que ustedes ven aquí ya están incorporadas, digamos, son estáticas, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, aquí dice A, B, C, D, E, ¿no? Y luego más abajo hay más pestañas, ya porque están todo el abecedario ahí. Entonces, estos ya vienen prefabricadas, pero hay otros tipos de guías que son estos, ¿no? Lo que nos aparece al lado derecho. Son las guías adhesivas. Entonces, con estas guías, uno ya puede elegir, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en el colegio, ¿no? Ya antes no se utilizaba, ahora sí. Tal vez si tienen hijos se dan cuenta que ya le piden en el material escolar, ¿no? Estas guías, ¿cuál es la ventaja de la guía adhesiva? Que pueden ustedes manipular el orden o la ubicación de la guía. Es decir, pueden colocarlo al medio, al final, al principio, ¿no? Y lo van a ir colocando, van a ir aumentando más guías en función a la necesidad. ¿Ya? Y no es como esta, ¿no? Esta ya viene preestablecida. A ver, ya se entiende lo que son las guías, ¿no? Son estas pestañitas que nos ayudan a encontrar la documentación o los archivos de manera más rápida. Bien, vamos al siguiente. Ahora, veamos qué son los indicadores o separadores. Rita, por favor, si nos ayuda. Buenas noches, Licen. Indicadores o separadores son elementos que suelen colocar entre la documentación ubicada en una carpeta o archivo con el fin de separar las mismas. Bien, muchas gracias. Entonces, parecido a las guías, ¿no? Lo que nos dicen, solamente que estos separadores, que ya pueden verlo aquí en la imagen, indicadores o separadores, son como una carátula, ya que viene delante de todos los archivos que ustedes quieren diferenciar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, van a colocar una de estas hojitas delante de un montón de archivos, ¿no? Luego quieren separarlo, colocan otro separador que diferencie unos archivos de otros. Ya, esa es la diferencia entre estos dos. Ah, bueno, aquí nos habla sobre la diferencia. A ver, esto vamos a pedir que nos lo lea Anita, por favor, si nos lo puede leer. Ana Ruiz. Está bien, Licen. La diferencia con respecto a las guías que es que estas suelen disponerse en distintos colores y por ello se identificará la documentación que separan. También se usan como elemento señalizador, por ejemplo, para recordar un determinado documento.
hacer una llamada de atención, etcétera. Ya, muchas gracias, Ana. Entonces ahí nos marca dos importantes diferencias en relación con las guías, ¿no? El primero es que estos indicadores o separadores pueden ser de colores, nos dice. A diferencia de las guías, que las guías eran en orden alfabético, ¿no? Entonces, las guías nos indican las letras del alfabeto y estos separadores o indicadores nos muestran colores, ¿no? Y además de eso, también se puede utilizar para recordar dónde estoy guardando un archivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un archivo que es importante, que sé que lo voy a ocupar el día de mañana o la siguiente semana, lo archivo y le coloco un separador de color rojo, por ejemplo, ¿no? O un separador de color amarillo. Y de manera que cuando yo vaya a buscarlo, resalte, ¿no? Y sobresalga para que yo lo pueda ubicar rápido y no pierda mucho tiempo en su ubicación. Bien, esa sería la función del separador o indicador. Vamos al siguiente. Bien, este recurso sería pinzas. Ahora veamos para qué sirven las pinzas. Vamos a pedirle, a ver, Reina, ¿había estado Reina? Reina, por favor, ¿nos puede ayudar leyendo el concepto de pinzas? Buenas noches. Pinzas se utilizan para sujetar un conjunto de documentos. Existen de distintos tipos, de percha, individuales, etc. Bien, muchas gracias. Entonces las pinzas cumplen esa función simplemente, no son como los ganchos. Sujetan un documento o un conjunto de documentos. Veamos los tipos de pinzas que existen. Estos son de perchas, ¿ya? Es decir, estas pincitas que ustedes pueden ver acá, se puede colgar, ¿no? Como en una lámina que ustedes puedan tener en la pared o en una barra. Entonces, esos son pinzas de perchas, ¿ya? Parecido al que vimos anteriormente de las carpetas que iban suspendidas, ¿no? Luego, estas son las comunes que ustedes conocen. Generalmente las empresas manejan mucho de esto, ¿no? Las pinzas y los clips, ¿ya? Tanto por su facilidad de uso como por su economía, ¿no? Que no son tan caros de utilizar. Bien, ahora vamos a ver qué son archivadores. Vamos a pedirle nuevamente a Raquel que nos ayude con el concepto de los archivadores. Archivadores son carpetas que nos van a permitir archivar toda la documentación. En su interior suelen llevar un sistema de anclaje para los documentos que portan. Estos suelen ser distintos perforadores por presión de palanca, etc. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los archivadores se parecen mucho a las carpetas, ¿no? Pero estos tienen una diferencia también. Ya existen diferentes tipos de archivadores, nos dice, por ejemplo, los de anclaje, los perforados, por presión, por palanca. Sé que ya se han debido topar muchas veces con algunos de estos tipos de archivadores, ¿no? Raquel, esto de aquí abajo también nos los puede leer. Los archivadores suelen tener en el lomo una zona que permite escribir o insertar fichas con el fin de identificar correctamente la documentación que dentro porta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estos archivadores que generalmente llevan el nombre de cóndor, ¿no? Más que todo por la fábrica que los realiza, ¿no? Se los ha denominado de esa manera en el mercado, ¿no?
Generalmente dice necesito un cóndor, es uno de estos archivadores. Esa característica es la diferencia de las carpetas, ¿no? Que tienen aquí, donde ustedes pueden ver en esta imagen, tienen esa zona que sirve para, digamos, para poder mostrar a todos los usuarios la información de lo que contiene adentro cada archivador. Pueden colocar ahí la fecha, pueden colocar de qué se tratan aquí, facturas de compra del mes de mayo del 2021, por ejemplo, ¿no? Y adentro ya van a saber qué es lo que hay. Entonces, esa es una de las gran ventajas y usos que tiene el archivador en cuanto a la carpeta, ¿no? La carpeta no tiene esa ventaja. Ya, vamos al siguiente. Fundas. Ya veamos qué son las fundas. A ver, ya leyó Raquel. Ahora vamos a pedir nuevamente a Beatriz. Beatriz, ¿nos escucha? Sí, dice, mi señora estaba mal. Entonces, Ya. ahorita sí tengo, pero Muy bien. ¿No lo puede leer, por favor? ya dice. Las fundas permiten mantener los folios en buen estado. No obstante, se deberá tener cuidado cuando los documentos estén recién impresos. A menudo la tinta suele adherirse al plástico de funda, quedando el documento dañado. Existen carpetas con un cierto número de fundas en su interior. Bien, muchas gracias. Entonces, la funda viene a ser como un forro que protege a los archivos. Ustedes seguramente han debido ver estas fundas que está aquí en la imagen a su lado derecho, parecido a un portaagenda, ¿no? Que lo cubre, que lo protege, pero también es utilizado para la protección de archivos. Ahora, ¿cuál es una gran desventaja de las fundas? Que no puede archivarse la documentación de manera rápida, es decir, la documentación que acaba de imprimirse, ¿no? Sino que debe esperarse a que la documentación recién impresa pase por ese proceso de que la tinta se seque, que no sufra ningún riesgo de poder traspasar la tinta a la funda, ¿no? A lo que es muy común, como por ejemplo, no sé si a ustedes ya les ha pasado que colocan, por ejemplo, una tarjeta o algo en su cartera, los que tienen una cartera o una billetera de mujer, y a veces tiene esa ventanita de plástico, ¿no? Algo así es la funda. Si ustedes le ponen ahí algo que tal vez es fresco, o si no, cuando se moja, cuando ustedes están en la lluvia y se moja, y luego la tinta queda prendida ahí en el plástico, ¿no? Lo mismo pasa con las fundas. Entonces tienen que esperar que los documentos estén secos para poder recién ingresar, para que la tinta no se prenda en las fundas. Muy bien. Vamos a ver el siguiente recurso. Estas son las cajas archivadoras, ¿ya? Las cajas archivadoras son ya generalmente para uso de empresa, ¿no? Hasta donde vimos anteriormente, también podría darse el uso en los hogares, ¿no? Tal vez para los estudiantes, ¿no? Pero las cajas archivadoras ya es un poco más exclusivo de empresas. Rita, por favor, léanos el concepto. También dicen cajas archivadoras, utilizadas para albergar documentos, archivos, ahí dicen, ahí está, cajas archivadoras, utilizadas para albergar documentos, archivo, dicen los chicados, ahora sí dicen, archivo definitivo, fichas, etcétera. Existen varios tamaños y tipos de función de aquello que se pretende guardar. Ya, ¿qué pasaba, Rita? ¿No se veía? No, usted me ha jugado. Se movía.
se movía, se encogía así en una carpeta pequeña y luego otra vuelta grande. Ah, no, no estoy tocando nada, no sé qué habrá pasado. Sí. Bueno, debe ser algún problema. ¿Leo de nuevo, Licen? No, no, está bien, muy bien. Ya, las cajas archivadoras entonces, a mí no se me movió, no sé qué habrá pasado. Ya, entonces son para poder archivar de una manera definitiva, ¿no? Las carpetas o lo que nosotros queramos guardar. Dice que existen de diferentes tamaños y está en función a lo que nosotros queramos guardar, ¿no? Hay diferentes tipos de cajas archivadoras. Vamos a ver algunos modelos. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá se llama caja de transferencia en sistema acordeón. Parecido a la guantera de un auto, ¿no? Ustedes lo abren, o sea, esa es su mecánica. Ustedes lo abren como si fuese la guantera de un auto, también lo vuelven a cerrar. Y cuando está cerrado tiene esta forma, ¿no? Que ustedes lo ven aquí. Aquí a su lado izquierdo ven uno que está cerrado. Y aquí adelante uno abierto, ¿no? Ustedes lo vuelven a cerrar esto, pareciera una cajita chiquitita. Bien, este se llama sistema acordeón. Entonces, ven aquí en su interior que tiene diferentes bolsillos, ¿no? Son bolsillos donde ustedes pueden introducir sus archivos o pueden introducir flips, no sé, como quieran guardar, ¿no? El recurso que ustedes quieran guardar. Bien, ese sería el acordeón. Hay también otras cajas, que este es caja de archivo de cajón. Este es lo más común que utilizan, ¿no? Como por ejemplo los que van, estos cajones van a ir obviamente en una repisa más grande, ¿no? Donde contienen varios cajones. Es como un armario más o menos. Pero aquí han colocado dos cajones como imagen para que puedan ilustrar cómo son, ¿no? Hay estos, por ejemplo, el que está aquí al lado izquierdo, son para poder guardar documentos a la profundidad. Es decir, si ustedes lo ven, tienen una profundidad que es significativa, donde ustedes pueden ir guardando información o archivos de manera correlativa. Y los de aquí abajo ya son más característicos el lado derecho, son más característicos por su volumen, ¿no? Es decir, ahí no es tan importante tal vez la fecha o el orden que tengan los documentos, sino quiero guardar en mayor volumen. Y aquí también tenemos otros tipos de cajas, que son cajas de archivo vertical. Ya, estos obviamente, si ustedes lo ven acá, aquí está una caja cerrada y cuando es abierta es parecido a una parrilla, ¿no? Pero no sé si ustedes tienen esas parrillas tambores, ¿no? Que se abren y se cierran. Pero la diferencia aquí es que el archivo puede colocarse, dice, de manera vertical, ¿ya? Y ustedes lo abren y están todos los archivos ahí paraditos, ¿no? Se puede ver como si ustedes abrieran un baúl más o menos. Bien. Perfecto. Estos son entonces los tipos de cajas archivadoras que una empresa puede manejar. Veamos esta lámina más, ¿ya? Porque luego se va a cortar el zoom. Los armarios. Ya. Bien, los armarios también son un recurso, pero estos ya son más fijos. Vamos a pedirle a Ana, por favor, si nos lo puede leer el concepto de armario. Existen armarios cuyo único objetivo es la de albergar documentos. Por ello suelen disponer de cajones que facilitan la incorporación de los documentos. Estos deben disponer de la correspondiente cerradura de seguridad. Bien, muchas gracias. Entonces, estos armarios prácticamente parecido al anterior, ¿no? Tienen la finalidad de almacenar información ya de manera definitiva, ¿no?
o por lo menos saber que es el destino final del archivo, que no va a seguir circulando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, estos armarios tienen la característica de que son grandes, por lo que van a estar en lugares fijos de la empresa. Son como una heladera más o menos, ¿no? De ese tamaño, ubíquenselo. Entonces, por su dimensión y por su peso, tienen que estar ubicados en lugares específicos, ¿ya? Porque no van a estar moviéndolo de un lugar a otro. Por esa razón es que los armarios ya son para poder guardar el archivo que tal vez ya no se va a utilizar, ¿no? Como veíamos, el archivo en su tercera etapa, ya, en su etapa final. Bien, vamos a hacer un receso entonces, porque se va a cortar el Zoom, y regresamos en 5 minutos, ¿ya? Este tema no es tan largo, así que en la otra parte de la clase vamos a pasar, yo creo que unos 15, 20 minutos más, luego tomamos lista y van a poder ir a descansar, ¿ya? Es un tema corto el día de hoy.